Bueno, ya nos acompaña el intendente de la ciudad de Asunción, Luis Bello. Estamos empezando mayo, que siempre es un mes importante, Gloria, mes de festejos, mes de celebraciones. Pero bueno, la ciudad de Asunción, la ciudad que tiene tantas preguntas para hacer, o tenemos tantas preguntas, desde la cantidad de habitantes, la gente que ingresa, los impuestos. Sí, el microcentro, que es nuestra identidad también, lo que son los barrios, necesidades, porque al final, con las lluvias también que más se ve, ahí aparece como cada barrio o zona con un problema específico. Le estaba diciendo al intendente, o sea, detrás de la municipalidad, y que uno diría que no hay ningún problema, sí, pero tiene un problema específico de desagüe fluvial y cloacal, que sabemos que tienen que ser inversiones grandes, pues yo creo que el asunceno, de acuerdo al barrio donde vive, tiene un problema específico. Bueno, así es que gracias, intendente, por estar con nosotros hoy. Un gusto, querido César, Gloria, a toda la audiencia. Estamos aquí para transmitir todo lo que gestionamos ya en la ciudad de Asunción, de la recuperación de haber asumido una intendencia en crisis en el medio de una tormenta, la más grande que tuvo la capital de la República del Paraguay. Yo suelo decir esto, nunca hubo una intervención en la capital de la República, nunca hubo una renuncia de un intendente en ejercicio por haber hecho mal las cosas. O sea, eso quiere decir que genuinamente estábamos mal, de que vino un interventor, declaró un informe, ratificó todas las cosas que habían en términos de denuncias. Y bueno, nosotros asumimos ahí sin posibilidad en el mes para pagar salarios, menos pensar en aguinaldos para reactivar servicios públicos, proveedores, ni miremos por allí, y con manifestaciones de jubilados que no cobraban hace 6 meses. Eso fue lo primero que nosotros solucionamos. Yo había declarado y había dicho que mi prioridad iban a ser ellos. Yo no creo en esto, yo estoy absolutamente convencido que la gente que trabajó muchísimo tiempo en un lugar no tiene que venir a manifestarse, no tiene que venir con una pancarta a tratar de que se le pague el salario. Eso ya lo resolvimos, y un conjunto de cosas más. Justamente esa es la situación en la que encontró, intendente, ¿verdad? ¿Cómo fue, o sea, a partir de eso, ver ese desorden administrativo, falta de capital, qué es lo que tuvo que poner como prioritario en su gestión? Y yo lo primero que hice fue ordenar la gestión en 3 ejes. Un tránsito ordenado, recuperación vial y una ciudad limpia. ¿Qué significa eso? Serían los ejes como los objetivos de la gestión, donde más nos enfocaríamos, que básicamente es la reactivación de los servicios públicos del municipio de Asunción. También sumé un eje de soporte, que sería la recuperación de espacios públicos, plazas, como la Plaza Naciones Unidas, por ejemplo, que estaba en un estado de abandono y estaba secuestrada por una empresa privada. Llevaban 3 años, una plaza hermosa del barrio Burucuyá, una plaza hermosa, que estaba secuestrada, que 3 años estuvo secuestrada por la empresa privada. Nosotros le quitamos la posibilidad de continuar con su ejecución, debido a que ya pasó demasiado tiempo, demasiados años ya de que no habían terminado, y bueno, terminamos haciéndola nosotros con recursos institucionales. Y un cuarto o un quinto eje de soporte, que sería la recaudación, porque al final, para que todo esto se pueda desarrollar, necesitas recursos. O sea, ahí priorizamos. Porque eso justamente ya el interventor había dicho, la altísima tasa de, digamos, de morosidad también que había, ¿verdad? Y eso sigue, o se está logrando, digamos, que la gente se ponga al día. Sí, sí. Nosotros tuvimos una recaudación récord en el mes de enero de cerca de 500.000 millones de guaraníes. 500.000 millones era lo que se había denunciado, que había faltado, y bueno, nosotros tuvimos eso, pero en positivo. Una recaudación récord. Pero eso significa de cuánto más o menos, de los 460 y algo, 62.000 habitantes, ¿cuántos de esos realmente está pagando? Porque eso también es así, o sea, pagar los impuestos sí es importante para el municipio. Totalmente. La mitad paga sus impuestos. Ahora logramos aumentar un poco más. La situación al final es así. Nosotros tenemos una población de 462.000 habitantes, según el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, ingresan todo el día 1.500.000 personas, 3 veces más que nuestra población.
y los que pagan tributos son 250.000 personas. ¿Y cómo Esas son hacer? las estadísticas que tenemos. O sea, ¿cómo administrativamente hacer? Porque todo se pide en Asunción, ¿no? O sea, los propios y los que vienen de afuera también, porque Asunción tiene esa característica que no tiene el mismo problema Luque, o no tiene limpio, por decirlo, o a Lambaré. Nadie al Lambaré se va a reclamarle espacio, qué sé yo, porque esa no es su realidad. ¿Cómo cómo uno puede también, ya estando como administrador de eso, gestionar qué es lo urgente y lo importante en este tiempo, administrativamente? Y aquí hay que primero, nosotros tomamos como premisa la reactivación de los servicios públicos y posterior a eso pasamos ya a la reactivación de los desagües pluviales también, que también estaban parados. Nosotros asumimos realmente la Intendencia de Asunción en medio de una crisis tremenda, todo parado, sin recursos para hacer casi nada y entendiendo que este sistema tributario que tiene Asunción es absolutamente insuficiente. Si uno se fija, en toda la era democrática, todos los intendentes que pasaron tuvieron o una mala calificación por parte de la ciudadanía o una percepción que no se hicieron los trabajos de manera correcta. Yo soy un convencido que Asunción tiene que revisar modelos de otras ciudades del mundo y aplicarlos a Asunción. Cuando uno va a Europa, a Madrid, a Londres, a Buenos Aires, acá al lado nomás a Argentina, encuentra de que aparte de los impuestos locales que se tienen, que son el impuesto inmobiliario, el impuesto a la construcción, la tasa por recolección de residuos, que tienen todos estos gobiernos locales, también los demás tienen o coparticipación con el Estado, que el Estado le ayuda, o ley de capitalidad, o redistribución de ingresos, como se llame, pero una ayuda del Estado por ser capital. Eso nutre el presupuesto de una manera distinta y a partir de allí se puede apuntar a las grandes soluciones de infraestructura. Vos nos habías dicho, Gloria, cuando iniciamos el programa, de que se necesita desagüe pluvial y cloacal en el barrio en el cual vivís. Sí, que es detrás de la municipalidad. Detrás del municipio. Sí. Nosotros estamos ahora con un desagüe pluvial en barrio San Pablo. Uno de dos que se requieren. En realidad 2 cuencas, pero el mismo proyecto. De 2 cuencas de desagüe del barrio San Pablo que sería como en la misma zona. Eso se necesita replicar en la otra zona también. Esto cuesta 135.000 millones de guaraníes. ¿Cuánto sería eso en dólares? Y en promedio 25 millones de dólares. El presupuesto del municipio es de 300 millones de dólares. Lo que se recauda es 148. Y este es un barrio de 69. Si mirás, es absolutamente insuficiente. A eso tenés que sumarle los gastos de la recuperación vial, a eso tenés que sumarle los gastos de limpieza todo el día de la ciudad, etcétera. Y nosotros limpiamos la ciudad para lo que el ciudadano asunceno necesita y para todo aquel que ingresa todo el día dentro de Asunción, las 1.500.000 personas. Está comprobado que, según el MADES, el Banco Mundial y otras instituciones, que todo ser humano genera entre medio kilo y 1,5 kilos de residuos. La servilleta que utilizamos recién se va a convertir en residuo, no sé, el resto de comida que se utiliza para que uno no come se convierte en residuo y eso genera en promedio entre medio kilo y 1,5 kilos. Si redondeamos eso a 1 kilo y somos 462.000 más 1.500.000 son 2 millones de kilos todos los días lo que tenemos que gestionar. Sí. Pero ¿quién es el que solventa esto? ¿De qué presupuesto se genera? Y es a partir de lo que pagan 250.000 personas. Nosotros no tenemos coparticipación con el Estado ni ley de capitalidad. Tampoco hay un costo por utilizar la ciudad. O sea, nosotros tenemos que financiar todo a partir del presupuesto que se generan a partir de los contribuyentes asuncenos como vos, Gloria. Sí. Esa es la realidad. Sí. Que otra vez, intendente, ahí también hay una clasificación, ¿verdad? Porque yo vivo en Herrera y Perú, pero mi vecina que vive de Perú hacia el otro lado paga menos impuestos. O sea, también está eso, que hay una diferencia en los montos de los impuestos. De acuerdo, ¿verdad?, a la zona. O incluso que probablemente el que vive en Lambaré o el que vive en Villa Elisa paga mucho menos, pero viene a usar la ciudad. Así es. Al final sí. La verdad es de que los asuncenos subsidian al resto de los ciudadanos que ingresan a la ciudad, pero ni siquiera yo tampoco le asigno la responsabilidad a los ciudadanos. Como gobierno, como autoridades tenemos que entender y a partir de allí, como hicieron otros países del mundo, generar los recursos que se requiere como para que la ciudad pueda tener la inversión en infraestructura que se requiere. Yo no sé cuánto eventualmente costaría el desagüe pluvial y cloacal que se necesita en tu zona, Gloria, pero sí te garantizo de que
va a ser mucho más de 5, 7, 10 millones de dólares. Eso es muchos recursos y muchos barrios como el tuyo necesitan de esa inversión y necesitan de otro tipo de inversiones también. Uno recorre de repente, si tiene la oportunidad de irse a Buenos Aires y ve y se enamora, pero después venís y encontrás de que no tenés los recursos suficientes como para poder hacerlo. Nosotros, por lo menos en mi administración, cada guaraní que tenemos tratamos de que valga de la mejor forma. Ahora salimos con un plan 400 y estamos orgullosos de eso. Plan ASU 400 cuadras se llama. Pasamos de la crisis a las obras. Estamos bacheando, estamos asfaltando, estamos recapando y estamos poniendo cemento hidráulico, que son las calles que se construyen de cemento, una mezcla de cemento puro y otros componentes que hace que sean mucho más resistentes ante las lluvias, que son cosas que tenían que haberse hecho hace mucho tiempo. Ahora estamos interviniendo La Victoria y Eusebio Ayala, un lugar que siempre se recapaba. Se ponía el cemento, el asfalto normal, que duraba un tiempo, después con el agua, esto hacía que se generen baches de vuelta constantemente, y era como un círculo. Uno ponía el asfaltado, se generaba bache y así sucesivamente de nunca acabar. Lo que nosotros vinimos a hacer es cortar eso. Pusimos allí cemento hidráulico, que va a hacer de que ahora cuando llueva ya no se deteriore eso, porque es muchísimo más resistente, va a durar como mínimo 20 años o mucho más eventualmente, porque es muchísimo más duro su composición y por ende era la solución que se requería allí. Eso mismo vamos a hacer del otro lado de la avenida La Victoria, en La Victoria y Fernando de la Mora, y a lo largo de La Victoria, que son 22 cuadras, van a ser sí de asfalto normal. Estamos también interviniendo el microcentro de Asunción en la calle Azara y 16 barrios que van a ser impactados a partir de este proyecto. ¿Cómo lo hicimos? Parte de lo que habíamos recaudado en enero lo dejamos para eso, revisamos cada gasto que íbamos a hacer, en función a ello nuestra planta asfáltica que reactivamos a partir de pedirle cemento asfáltico, en este caso que es otro insumo que no teníamos tampoco al ingresar. Al MOPC nos dicen ellos, nosotros nos da Petropar, entonces nos vamos, le pedimos a Petropar, Petropar nos da y a partir de ahí empezamos a hacer funcionales de vuelta con nuestras dos usinas de nuestra planta asfáltica y empezamos a recapar. En la suma, nuestro plan 400 no es que totalmente financiado por el municipio, una parte es con recursos propios, otra parte es con licitaciones que hicimos en el municipio y otra parte a través de Itaipú. El plan 1000, parte de eso vino a Asunción y una conversación que tuvimos con el presidente de la República, a quien agradezco mucho por la ayuda que está dando Asunción en función a ello. 100 cuadras de empedrado, 100 cuadras de asfaltado. Sumamos todo esto y salimos con eso. 16 barrios en Asunción van a ser mejorados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero es una respuesta ante una situación compleja. Para poder transformar la ciudad hay que tener una composición financiera absolutamente distinta. Pero hay que sentarse. Yo estoy también trabajando en un plan que abarque todo el entendimiento de la demanda que tiene Asunción todo el tiempo y a partir de allí nosotros podamos, y esto ya va a ser para el que se siente en la silla del intendente en el futuro, pero yo creo en el concepto de las políticas públicas, las políticas de Estado, que tienen que pasar de gobierno a gobierno, y en este caso aplicada al municipio. Nosotros tenemos que dejar un legado que marque una ruta y que eventualmente la gente que venga a posterior que nosotros continúe con ese plan y que en un momento dado sea San Pablo y en otro momento dado sea la Casa de Gloria. Y así sucesivamente, ¿verdad? Que se trace un plan de etapas de infraestructuras que hay que desarrollar en la ciudad y que se vayan realizando propiamente. Eso tampoco había en la municipalidad. Cuando yo asumo era... ¿Y qué hacemos ahora? Lo que vos quieras, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el plan? Y el que vos quieras, intendente, ¿verdad? No había plan. No había. ¿Y qué se hace, por ejemplo? El tema de las lluvias. Asunción, cuando llueve, cuando las precipitaciones son muy elevadas, el azote es bien importante. Sí. ¿Qué es lo que se puede? Porque supongo que hay medidas que se pueden prevenir también, porque el impacto es realmente muy grande, ¿no? Asunción se construyó sobre colinas. Sí, eso 7 es colinas. Así, creo que todos lo conocemos. Sí. Eso quiere decir que tiene muchas pendientes. Sí. ¿Eso qué quiere decir de vuelta? De que cuando llueve el agua va hacia las pendientes y en esos lugares es donde se generan los grandes raudales. ¿Qué se hace para resolver esto? Yo lo hablé con ingenieros, con arquitectos alrededor de cuál sería la solución
y es generar desagües artificiales, que son los desagües pluviales que se construyen. El tema es de que eso cuesta muchísimo dinero. Nosotros en San Pablo ahora terminamos, creo que ya 7 cuadras de uno de los 2 proyectos que se está realizando, pero no son 7 cuadras que es así nomás el trabajo. Miren, las 7 cuadras están compuestas de esta manera. Se cava 5 metros hacia abajo y 9 metros de ancho. Se quita toda esa arena del medio de la calle. Ahí se meten células gigantescas. Son cubículos cuadrados que pueden pasar hasta vehículos por dentro de ellos. Tienen 2 metros y medio por 2 metros y medio de alto por 2 metros y medio de ancho. Se pone una al lado de la otra. Eso se vuelve a tapar y encima se ponen toneladas, cientos de toneladas de cemento hidráulico para que pueda aguantar la lluvia, aguantar el peso del agua eventualmente, y se ponen rejillas por donde entra y pasa por debajo ya el agua. Eso no se va a descomponer más en, no sé, en años. Y eso era lo que tenía que haberse hecho en esas dimensiones ya hace muchísimo tiempo para que esa parte en particular ya no tenga el problema de los raudales. Cuando esto termine, la gente va a pasar por ahí, máximo se va a mojar el pie cuando haya una tormenta. Ahora es imposible. Yo soy de Barrio San Pablo y el problema más grande que hay ahí, mis vecinos, de lo que más me hablan es de la lluvia y del peligro. Yo me imagino estar en tu casa o estar por la calle y que tu familia esté ahí latente, pendiente de qué está pasando, vos mismo preocupado, no vas a poder estudiar, no vas a poder trabajar porque o te entra agua a vos, o le puede pasar algo a algún familiar, o te descomponen los electrodomésticos, o te descompone el vehículo, y un conjunto de cosas. Yo fui víctima de, bueno, mi esposa fue víctima de un raudal allí donde entró con el agua y bueno, descompuso el motor y fue súper costoso. Bueno, eso ya no va a pasar allí cuando se termine esto. Pero esto costó, esto va a costar 135 mil millones, cerca de 25 millones de dólares. Si esto vamos a extenderlo a toda la ciudad, no sé cuánto sería el presupuesto, pero voy a buscar si determinarlo en un plan que va a ser global de Asunción, que es lo último que yo voy a hacer por aquí para dejar la posta al que venga. El trabajo que se está haciendo en la zona de BCP, creo que Agustín Barrios, la calle Intendente, que en Santo Domingo se mediatizó bastante. Obviamente yo voy a nadar al BCP muy temprano y cada vez tengo más miedo porque veo que se profundiza el trabajo, se prolonga el tiempo, pero también se amplía el trabajo. Ahí también hay un trabajo integral, digamos, ¿de cuánto tiempo más o menos? El trabajo del BCP va a durar un poco más que San Pablo porque San Pablo empezó antes. Y el del BCP es bastante complejo. Parece que se paralizó la obra un tiempo también, ¿verdad? Cuando nosotros asumimos la intendencia, hay que decir, esto no había recursos para pagarle a las empresas contratistas y se mermó la dinámica de trabajo que se hacía. Posterior a eso yo me junto con todas las contratistas cuando empiezo a tener recursos en enero, las de San Pablo y las de Santo Domingo. Y les digo, bueno, ¿qué necesitamos para avanzar? Y mira, esta es mi urgencia, me dicen, esta cantidad de recursos. A una de las empresas le pago cerca de $1 millón y a otras un poco menos. Y ahí empieza de vuelta la dinámica de trabajo de manera integral. Y buscamos nosotros las fuentes de financiamiento, porque al final esto es así. Esto debería de haber estado, esos recursos en el banco como para que puedan cobrar, pero esta es la historia de la cuenta única, ¿verdad? Que se usó la plata para otra cosa y que tenía que haber estado depositada. Independientemente de eso, yo lo primero que hago en el municipio, yo también quiero decirlo, es cortar la cuenta única. De hecho, que mi primera visita fue al Contralor General de la República, Camilo Benítez. Posterior a eso le invité al ex interventor a mi oficina, le pedí su opinión respecto a la cuenta única. Yo mismo tenía una formada, yo no creo en eso, creo que está mal, creo que es un manto de duda, creo que es la antitransparencia. Entonces convoco a todos los medios de comunicación y derogo la cuenta única frente a todos. Y derogo y también ordeno su no implementación, por lo menos mientras que yo esté en el municipio. A partir de allí, de que ya éramos más transparentes, la ciudadanía empezó a confiar de vuelta en nosotros, nos pagó en enero como nunca antes, guardamos parte de los recursos y a partir de eso es que le pudimos pagar a los desagües fluviales y volver a dinamizar el trabajo. Sin usar la cuenta única, sin que ni siquiera haya un manto mínimo de duda respecto a esto de la cuenta única. Fuera esto, igual hay que hacer lo que la empresa o lo que el municipio se comprometió, porque al final la obra tiene que realizarse.
Lo hacemos con recursos propios, claramente, y lo hacemos basado en un plan mensual que tratamos nosotros de llegar en la medida en que ellos van desarrollando las obras, pero muy avanzados. Los de Santo Domingo en paralelo a los de San Pablo. Avanzamos con las obras y avanzamos dentro de un cronograma. Yo estoy convencido que San Pablo va a terminar antes de octubre, fue el compromiso que obtuve de las empresas contratistas, San Pablo y Abasto, y el de Santo Domingo por lo menos me habían dicho que al 80% iban a llegar. Es poco tiempo porque, digamos, el tiempo que te toca estar como intendente, te tocó obviamente estar dando estas prioridades. ¿Cuáles son, o sea, de lo que ya mencionaste, cuál es realmente decir, yo tengo que salir cumpliendo esto con el poco tiempo, aclarando el poco tiempo que tenés? Y sobre todo eso es lo que me gustó, de dejar también un camino para el siguiente. ¿Nos podés mencionar esos dos puntos? Yo estoy convencido de lo que tengo que hacer es parte de lo que ya hicimos, reactivar los servicios públicos que provee el municipio, un tránsito ordenado, la recuperación vial, una ciudad limpia. Apuntamos fuertemente a eso, regularizar también los pagos a los jubilados, que también ya lo hicimos. Yo a los jubilados lo siento en el corazón. Mi mamá es jubilada IPS, mi mamá es enfermera. Cada vez que iba a su casa y comía un asado, le miraba y le veía a todos los jubilados. Yo construí una relación con ellos. Miren, yo fui concejal de Asunción y presidente de Junta e intendente de Asunción en un lapso de 2 años. Y cuando era presidente de Junta recibía a los jubilados y ya me comprometía con ellos a buscar una solución. Ellos tuvieron mucho tiempo trajinando por el municipio, tratando de cobrar sus haberes. Los veía y recuerdo cuando era presidente, un día estaban en el despacho y se fueron todas en un pasillo que había, no sé, estaban entre, sin mentirte, 100 personas. Iba a llegar Navidad y no tenían ellos para su fiesta de Navidad, para poder pasar una Navidad digna. Y me dice, nosotros queremos que vos nos ayudes. Y yo le dije, yo ya hice todo lo que podía, no sé qué más puedo hacer, pero déjenme, voy a ver, ¿verdad? Y ese año la verdad que no pude cumplir con ellos. Yo era presidente de Junta, no ordenador de gasto, no era intendente. Pero el año posterior sí, ya era intendente. Y nos juntamos otra vez, ¿verdad? Yo todos los días iban a manifestarse. Algunas veces iban y me retaban, que era calambre ahí. Había ingresado yo recién y después que salga Bello, que salga Bello. Y yo ingresé hace, no sé, 15 días. Y me sentaba y le decía, yo no puedo resolver todo de la noche a la mañana, pero deme tiempo. Ustedes son mi prioridad. Después, no sé, de repente pagamos a algún proveedor para reactivar el bacheo de las calles y se enteraban ellos. No somos tu prioridad, había sido, viste, que vos no decís nomás. Claro que son, déjenme, voy a ver, lo de ustedes es mucho más grande. 16.500 millones eran lo que le debían de administraciones anteriores. Sí. En un momento dado, después en diciembre, logramos hacer algunos reacomodos financieros. Yo tengo un gran equipo de la DGAF que trabaja muy bien y logramos pagarles. La verdad que ese fue uno de los días que más me generó satisfacción en todo el tiempo que estuve allí. Hasta ahora lo recuerdo, logramos pagarle y sentí que el año pasado ellos pudieron pasar una Navidad diferente, pudieron tener el pan sobre la mesa, compartir con sus nietos, comprarle el regalito. Yo me acuerdo mi abuela me compraba cosas y da gusto, ¿no? ¿Verdad? De chico, esos recuerdos quedan en la mente. La verdad que fue un momento muy placentero. Y muchas familias agradecidas. Muchas familias agradecidas. No, un instrumento de Dios en ese momento. Sí. Bueno, realmente, intendente, se nos fue el tiempo. Hay muchas cosas para hablar. Hablamos de una ciudad de 462.000 habitantes, que es poco finalmente, ¿verdad? Pero que crece en un ritmo sumamente acelerado. Está en todos los medios, todos los días se habla del crecimiento, de la cantidad de edificios nuevos, de manera que es desafiante lo que le queda en el resto del año, porque después tenemos elecciones. Sí. Pero ¿cómo piensa entregar este municipio? Muchísimo más ordenado de cómo me lo entregaron. Yo asumí en el medio de una tormenta, manifestaciones, sin recursos, sin nada. Esto va a quedar con recursos para pagar salarios, esto va a quedar con servicios públicos reactivados y nosotros vamos a tratar de dejar un plan que marque la hoja de ruta hacia el futuro y que determine cuál es la demanda que tiene verdaderamente que atender Asunción todos los días.
Si nosotros planificamos la ciudad para solamente 462.000, no estamos mirando la realidad, porque todo el día uno, para poder entenderlo, tiene que pararse en cualquiera de las avenidas y ver la cantidad de vehículos que ingresan todo el tiempo. Miren, si Asunción fuera solamente para los 462.000 habitantes, hubiese sido totalmente distinta, porque los residuos que se hubiesen generado hubiesen sido solamente lo que producen 462.000 personas. La cantidad de vehículos que circularía alrededor serían solamente los que tienen los asuncenos. Yo fui a una ciudad así, a Posadas. Desde chico yo soy muy curioso, quiero entender las cosas, quería entender el fenómeno de Asunción. Y había ido a Posadas en vacaciones en Encarnación, realmente pasamos con la familia a Posadas, la miré y me quedé impactado. La costanera es hermosa, les recomiendo que vayan, las calles son hermosas, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo será que hacen ellos? Digo? Entonces voy un día ya como autoridad, hablo con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, y me contacta con las autoridades de Posadas y voy como autoridad. Y les consulto, ellos son 380.000 habitantes. Lo que 10 o 20.000 era su población flotante. O sea, esas son la cantidad de personas que ingresan. Ellos administran la ciudad solamente para ellos. Y por eso sus calles están en tan buenas condiciones. Yo salí a recorrer, me quedé unos días. Y en mi curiosidad salí a explorar. Salí a caminar, salí a andar en bici, etcétera. Y no había. Es como si fuera Asunción un domingo. Sí. Y les pido que salgan así un domingo y no hay muchos vehículos, no hay mucho tránsito, te vas al centro, no hay vehículos estacionados, o sea, qué gusto, ¿verdad? Si fuera todo el tiempo así. Pero no quiere decir que tengamos que nosotros no gestionar la ciudad para la cantidad de personas que hay, porque las grandes ciudades ya nos mostraron cómo se hace. Tenemos que encontrar la forma de satisfacer eso, o sea, de generar los servicios que se requiere, como el ordenamiento del tránsito a partir de un sistema de transporte público masivo. ¿A fin de qué? De que la gente, de que nosotros mismos ya no elijamos venir en nuestros vehículos, sino que elijamos venir en un tren de cercanía, en un tren bala, etcétera. Esa es la forma. Bueno, realmente inherentemente me quedo con ganas de seguir hablando. Espero que nos vuelva a visitar porque se nos fue el tiempo, de manera que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. César, un gusto. Gloria, un gusto. Yo voy a estar aquí las veces que me inviten. Mira, gracias por darnos la oportunidad de hacer conocer también las cosas que hacemos por Asunción y también de escuchar los reclamos. Yo entiendo eso con absoluta claridad. Nosotros estamos acá para escuchar reclamos y para buscar soluciones. Gracias, Intendente. Bueno, muchas gracias, Intendente. Vamos a una brevísima pausa. En instantes estamos hablando sobre la carrera de orientación aquí en Tribuna. No se muevan, ya volvemos.